Hola, en esta ocasión quiero responder a una pregunta muy importante. La pregunta es la siguiente: ¿se puede perder la salvación? Este es un tema, como digo, muy importante porque se trata de una doctrina fundamental, razón por la cual este vídeo es un poco más largo, ya que la respuesta a la pregunta requiere de una mayor profundización. De modo que si tienes prisa o si no te gusta estudiar la Biblia, este vídeo no es para ti. Al menos no mientras tengas prisa. Busca el tiempo adecuado. Prepárate con una Biblia en la mano a fin de poder seguir los textos bíblicos que voy a ir citando. Y tenga este vídeo el tiempo que tenga, tienes que sumarle el que vas a tardar en comprobar los textos, los pasajes, a menos que conozca suficientemente la Biblia y la reconozca al citarla, o te fíe de mí al citarla. Es importante entender que toda doctrina debe ser confrontada con la palabra de Dios. Allí es donde podemos encontrar la respuesta que buscamos a cualquiera de los interrogantes que nos podamos hacer. No obstante, la historia de la Iglesia, el nacimiento de las diferentes denominaciones, nos hablan bien, fuerte y claro. Si no tenemos cuidado, si no tenemos en cuenta toda la revelación de Dios, si no tomamos textos fuera de contexto como pretexto, podemos acabar defendiendo hasta lo que es indefendible. Por esta razón debemos ser cuidadosos en el trato que hagamos de las Escrituras, porque tarde o temprano seremos examinados por Dios mismo, como dice el apóstol Pablo en segunda de Timoteo 2:15. Comencemos poniéndonos de acuerdo en cómo es que se obtiene la salvación, porque esto es fundamental. Según el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículos del 11 al 12, y también en el capítulo 3, del 16 al 18, en el capítulo 6, versículo 47, en Efesios 2, del 4 al 8, etcétera, etcétera, son textos conocidos. La salvación se obtiene solo por fe en la obra salvadora de Cristo en la cruz. Creo que todos los cristianos estamos de acuerdo en eso. Bueno, menos los católicos romanos, que creen que se alcanza dando limosna, ¿no? O haciendo buenas obras, lo cual es contrario a la verdad bíblica, ¿no? Ahora, antes de nada, yo quiero establecer ciertas cuestiones que deben quedar suficientemente claras, de manera que no dé lugar a la duda. Por ejemplo, yo tengo absoluta paz en Dios, basado en Filipenses 4:7. Absoluta paz. Creo que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, conforme a lo que dice la palabra en Juan, capítulo 1, del 11 al 12, o del 12 al 13. Creo que solo la obra sustitutoria de Cristo en la cruz puede salvar. Jamás he dicho, ni jamás diré, que la sangre de Cristo no sea suficiente para limpiarnos de pecado. Juan 19:30. Tampoco he dicho ni diré jamás que debamos ayudar a la salvación con nuestros méritos o nuestras buenas obras. Jamás. Jamás he creído que yo me pueda salvar a mí mismo, ni por mi propia fidelidad posterior, sino solo por lo que Cristo hizo por mí. Creo que Jesús cargó y perdonó todos mis pecados pasados, presentes y futuros. He afirmado que la salvación es por fe, solo por fe y no por obras. Que la salvación es un regalo de Dios que ofrece inmerecidamente a nosotros, los pecadores. Romanos capítulo 6, versículo 23. Estoy absolutamente seguro de mi salvación. Y subrayo eso. Absolutamente seguro de mi salvación. Creo que he entrado en el reposo de Dios, en el cual vivo desde hace muchos años, conforme a Hebreos capítulo 4.
No temo perder mi salvación. Repito, no temo perder mi salvación. Jamás he enseñado ni defendido otra cosa. Ahora bien, hechas estas aclaraciones, debo decir que hay evidencias bíblicas más que suficientes para afirmar contra la doctrina calvinista de que un verdadero cristiano no pueda apostatar de la fe, como lo demuestran muchísimos pasajes de las Escrituras que los reformados tienen que sacar de sus contextos para negar el verdadero mensaje que transmiten. Hechos capítulo 20, versículo 30, Primera de Timoteo 4, versículo 1, Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 3. Os recomiendo que lean esos pasajes. De hecho, para poder apostatar, antes se ha debido participar de la fe. De lo contrario, la apostasía no podría darse. No puede apostatar alguien que no ha tenido fe. Apostatar es justamente eso, apartarse y negar la fe que una vez se tuvo. Antes decía que la salvación es un regalo de Dios, un regalo que Dios hace al ser humano, algo que el apóstol Pablo afirma en Romanos 6, 23, pero no solo ahí, también en Efesios capítulo 2, versículo 8, donde dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La manipulación calvinista enfatiza que la fe es un don de Dios. Es decir, que el don de Dios es la fe, desviando la atención del estudiante del verdadero sentido del pasaje. Pero no es eso lo que dice Pablo ahí, sino que el don es la salvación, no la fe. La fe es el medio para poder alcanzar la salvación. La versión, por ejemplo, el lenguaje actual de ese pasaje dice, ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. Efesios 2.8 en versión popular. Como ven, el regalo no es la fe. La fe es lo que Dios demanda para otorgarte el regalo de la salvación, lo cual encaja con todo el contexto bíblico del Nuevo Testamento. Una cosa es la obra de Cristo, la cual Él culminó y a la que yo no puedo ni debo intentar añadir absolutamente nada, sino recibirla en gratitud, ya que es un regalo de Dios, como dice Efesios 2 del 8 al 9, y otra bien distinta es que yo no pueda descuidar e incluso, después de algún tiempo, rechazar ese bendito regalo de la salvación. En ningún momento niego la doctrina de la seguridad de la salvación. Creo firmemente con todas las veras de mi alma que yo soy salvo, no por ningún mérito propio, sino por la gracia de Dios. Pero negar la evidencia escritural de que la salvación es un don o regalo y que debo apreciar y preservarlo, es también negar la verdad de la palabra de Dios, que nos enseña, entre otras cosas, que Dios mismo pone sobre el cristiano la responsabilidad de cuidar esa salvación tan grande. ¿Hay algún mérito nuestro en recibir y retener el regalo de Dios? No, en absoluto. Como los pámpanos de los que Jesús habló en Juan capítulo 15. El mérito de los frutos no consiste en mérito alguno de los pámpanos, sino en que éstos permanezcan asidos, pegados, unidos a la vid, para que la vid misma pueda hacer que los pámpanos lleven fruto. Pero si un pámpano se separa de la vid, ¿cómo evitará el secarse y dejar de dar frutos que glorifiquen al Padre? Por mucho pámpano que sea, si se separa de la vid, se secará, y lo recogerán y los echarán al fuego. Noten que Jesús no está hablando de otras plantas distintas, sino de pámpanos, es decir, de las ramas de la propia vid. La única diferencia que hace entre un pámpano y otro
no es que crean o no, sino si no creyeran no serían pámpanos. La diferencia es si lleva fruto o no lo lleva, lo cual depende de que permanezca unido a la vid, porque separados de la vid nada podemos hacer. Si un pámpano se separa, no significa que Jesús falló en su obra, como maliciosamente quieren hacernos creer los calvinistas, sino que falló el pámpano al no permanecer unido a la vid. Fíjense lo que dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 24, del 9 al 14. Dice, del 13 al 14, perdón, el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Y a vosotros también, dice más adelante, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si, subrayen eso, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Colosenses 1, del 21 al 23. Ahí hay una clara condición. Si en verdad permanecéis fundados y firmes, yo creo que es suficientemente claro por sí solo, a menos de que permanezcamos fundados y firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del evangelio, no seremos presentados santos y sin manchas e irreprensibles delante de él. En cuanto a la fe, el mismo apóstol nos enseña claramente, como viene en Romanos 10, 17, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En resumen, la salvación es un regalo que se obtiene por fe, y la fe se obtiene por oír la palabra de Dios. Se nos otorga, al oír la palabra de Dios, se nos otorga la capacidad de creer. Y algunos creemos y otros se niegan a creer. Pero tienen la capacidad de creer. Por lo cual también esto concuerda también con Hebreos capítulo 4, versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Okay? Hay muchos pasajes que hablan de esta realidad, de esta verdad. Pero este pasaje de Hebreos habla de los judíos y gentiles y afirma que a los primeros no les aprovechó el oír el evangelio por no haberlo creído. Es decir, no quisieron aceptar el regalo que Dios les ofrecía. Porque un regalo se puede aceptar, pero también se puede desechar. Los calvinistas dicen que si el hombre debe aceptar el regalo, entonces es por obras. Pero no es así en absoluto. Aceptar un regalo no es colaborar para obtenerlo. Aceptar un regalo solo es aceptarlo por gratitud. No hay mérito alguno en aceptar un regalo. Todo el mérito es de quien concede el regalo y no de quien lo recibe. Además os declaro, hermanos, dice el apóstol Pablo, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, recibisteis, hay que recibir el evangelio, en el cual también perseveráis, hay que perseverar en el evangelio, por el cual también asimismo, si retenéis, eso es una condición, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. 1 Corintios 15, del 1 al 2. Por este pasaje, sabemos que el evangelio, o regalo de Dios, debe recibirse. Y también sabemos que no todos lo reciben.
Además debemos perseverar en él, es decir, retener la palabra predicada. Entonces es cuando somos salvos por la gracia de Dios, que nos regala algo que no merecemos. Por otro lado, ¿qué ocurre si después de creer el Evangelio durante un tiempo, lo rechazamos o no perseveramos en él? Aquí es donde los calvinistas y reformados comienzan a añadir textos apócrifos a los pasajes bíblicos, diciendo, por ejemplo, que si alguien no persevera es porque no era un verdadero nacido de nuevo, lo cual no está en la Biblia, sino que es un axioma de fe que, aunque respetable, no tiene fundamento bíblico, sino que forma parte de la fe personal de los reformados, pero no tiene base bíblica. Lo que sí dice el pasaje es que si no permanecen, creísteis en vano. Lo cual demuestra que los calvinistas se equivocan diciendo que si alguien rechaza el Evangelio es porque nunca creyó. Pablo afirma que se puede creer en vano. ¿Cuándo se cree en vano? Cuando se cree por un tiempo, pero después no se persevera en la fe. Cuando no se persevera en la palabra de Dios. Es decir, cuando se deja de creer. La cuestión es que Jesús mismo contradice a los reformados en su explicación de la parábola del sembrador. Lucas capítulo 8, versículos del 12 al 13. Allí dice que los de junto al camino son los que luego viene los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Aquí está hablando de los que oyen pero no creen. Los de sobre la piedra, dice después, son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Es decir, la creen. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo. Escuchen bien, subrayen eso. Creen por algún tiempo. Y en el tiempo de la prueba se apartan. Aquí Jesús hace la diferencia entre los que oyen y no creen, porque el diablo les roba la palabra para que no se salven, y los que la reciben y creen, pero con el tiempo y las pruebas se apartan. Es importante darnos cuenta de que Jesús afirma claramente que es posible creer y después dejar de hacerlo. No se trata de que no creyeran nunca, sino de que lo hicieron durante un tiempo y después dejaron de hacerlo. Aunque los calvinistas digan que no, Jesús dice que sí. Por tanto, tendríamos que preguntarnos quién tendrá razón. ¿Quién se equivocará? Bueno, yo creo que Cristo tiene razón y que los calvinistas se equivocan. Yo prefiero creer a Jesús, al Hijo de Dios, antes que a Juan Calvino. Recordemos, que cuando se cree, se nace de nuevo. Por otro lado, después de más de 40 años de ministerio, conozco a gente que ha conocido a Jesús de corazón y aún así han querido soltarse después de él, por diversas razones. Desde luego, ninguna lógica ni ninguna justificada para quien permanece en Cristo. Pero ellos lo hicieron. Decir que nunca nacieron de nuevo es negar una realidad. Un amigo mío, íntimo amigo, fue pastor por 25 años. Aquellos que era un hombre de Dios con unos dones impresionantes, de aquellos que te hacían llorar en la presencia de Dios. Actualmente apostató de su fe. Ahora dice que perdió 25 años de su vida. No creyó nunca. Yo no puedo creer eso. Porque le conocí de primera mano. Vivimos momentos inolvidables en la fe de Jesús. Y aunque ninguna experiencia es suficiente por sí misma para sostener una doctrina, sí lo es cuando dicha experiencia está sustentada expresamente por las mismas Sagradas Escrituras. Es decir,
La experiencia no sirve para sostener una doctrina, pero sí para confirmarla. Creo de todo corazón que Hebreos 6, del 4 al 6, habla de la apostasía, de apostatar de la fe, de aquellos que después de creer y de nacer de nuevo y tener al Espíritu de Dios, se apartan y ya nunca más vuelven. Recuerden que la apostasía es negar la fe que una vez se tuvo. Con respecto a Hebreos 6, de 4 a 6, déjenme explicárselo paso a paso. Dice, versículo 4, fueron iluminados. Nosotros sabemos que Cristo es la luz del mundo. Él dijo, el que me sigue no andará en tiniebla. De manera que ser iluminado significa haber creído en Cristo y seguirle, tener la luz, recibir la luz del Evangelio. Así que si aquellos de los que habla Hebreos 6:4 fueron iluminados, está hablando de gente que creyeron, tuvieron y siguieron a Cristo. Después dice, gustaron del don celestial, es decir, la salvación, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Para entender una palabra en la Biblia debemos buscar otros pasajes bíblicos para ver qué sentido le dan a esa misma palabra. Pues la Biblia debe ser interpretada a la luz de la propia Biblia. Al buscar la palabra don en relación con el cielo, podemos comprobar que se refiere al regalo de la salvación. Romanos 6:23, Efesios 2:8. Así que el don celestial o el don del cielo es la salvación. En cuanto al Espíritu Santo, nos encontramos con las palabras del Señor Jesús, quien en Juan capítulo 7, versículo del 37 al 39, dijo que el Espíritu lo recibirían aquellos que creyeran en Él. Eso lo dice Juan, explicando las palabras de Jesús en aquel último y gran día de la fiesta. Así pues, Hebreos se está refiriendo a quienes fueron hechos partícipes, es decir, recibieron al Espíritu Santo, experimentaron al Espíritu de Dios en sus propias vidas. La frase no deja lugar a la duda. Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Esto no tiene otra interpretación que la que tiene. Es decir, el autor de Hebreos está diciendo que obtuvieron la salvación y fueron hechos templos del Espíritu Santo. Les recuerdo que nadie es hecho partícipe del Espíritu Santo sin nacer de nuevo. Seguimos en el versículo 5 de Hebreos 6. Dice, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Es decir, oyeron, entendieron y experimentaron y creyeron la palabra de Dios, Efesios 1:13, y obtuvieron dones sobrenaturales, Primera de Corintios capítulo 12, versículos del 4 al 7. Además dice en el versículo 6, es imposible, versículo 4 y 6, es imposible que los que han pasado por todas estas experiencias sean renovados para arrepentimiento. Es decir, después de recaer, es decir, la apostasía total llega a un punto en el que ya no hay marcha atrás, no hay retorno. Quienes llegan a esta situación no tienen más oportunidad de arrepentimiento, por lo que no se habla de alguien que se aparta temporalmente de la palabra de Dios, sino de quien rechaza de manera consciente y voluntariamente la fe que disfrutó por fe en Cristo. ¿Podríamos negar lo escrito en Hebreos capítulo 12, versículo del 14 al 15? Fíjense lo que dice ahí el autor de Hebreos a los creyentes, a los judíos que habían creído en Jesús. Les dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y advierte, mirad bien, no sea que alguno de vosotros deje de alcanzar la gracia de Dios. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Le está hablando a los creyentes y le está diciendo que si no viven en santidad, no verán a Dios. Les está diciendo que pueden que algunos dejen de alcanzar la gracia de Dios. Mira pues, Romanos 11:22, mira pues la bondad
y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Sí, aquí hay otro condicionante, sí permanece en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Miren, este pasaje es suficientemente claro por sí mismo. Le está hablando a los cristianos, Pablo no le está hablando a los inconversos, y les está diciendo claramente que si no permanecen en la bondad de Dios, ellos también serán cortados, como lo fue Israel, aquellos de Israel que no creyeron. Una vez más, la palabra de Dios está estableciendo una condición indispensable que es el permanecer en la fe, en la bondad de Dios, que nos ofrendó la vida de su propio Hijo, como dice Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Él ofrendó a su propio Hijo para que nosotros creyéramos en Él y no nos perdiéramos, sino que tuviéramos vida eterna. Creo firmemente que Cristo murió por todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Pero no debo descuidar mi salvación. Eso también lo creo firmemente. No debo descuidar mi santidad, sin la cual la palabra de Dios me advierte que no veré a Dios. O quizás esas palabras de Dios dichas a la iglesia no eran exhortaciones. Esas palabras son palabras de Dios y son dichas a la iglesia. No a los incrédulos, sino a los cristianos, a los nacidos de nuevo, a los convertidos en nuevas criaturas. Y cabría preguntarse, ¿para qué exhortar a la iglesia sobre cosas que no podrían suceder? Si es que los cristianos no pueden descuidar su salvación. Si es que los cristianos no pueden vivir sin santidad, ¿qué sentido tienen estas advertencias? ¿Haremos inútil la palabra inspirada de Dios? ¿No dice el apóstol Pablo que toda la escritura es inspirada por Dios y útil? No creo en absoluto que el Espíritu Santo sojuzgue la voluntad, es decir, quebrante la voluntad de ningún creyente a la fuerza. ¿Tiene poder para hacerlo? Sin duda. Y la palabra de Dios nos da abundantes pruebas de ello. Segunda de Crónicas 36:22, Proverbios 21:1. Hay textos que hablan de que Dios tiene la voluntad de los hombres en la palma de su mano. Sin embargo, no existe ni una sola evidencia escritural que sostenga la doctrina de que el Espíritu Santo viola o violenta la voluntad humana. ¿No permite Dios la rebeldía en el corazón del hombre? Aunque éste debe dar cuenta delante de Dios en el juicio. ¿A quién obligó el Espíritu Santo a creer? ¿A quién obligó a recibir la salvación contra su voluntad? ¿No dice la Biblia que la salvación es un regalo, un don? ¿Acaso se nos impone o se nos da de gracia? El Espíritu ni me sojuzga a creer, ni me obliga a creer, ni a permanecer en la gracia. Me sostiene en mis debilidades, me guía, me dirige, pero no me obliga. El texto de Hebreos capítulo 10, versículos del 28 al 31, incide en la misma verdad. Por cuanto el autor está escribiendo a cristianos, no a inconversos, de lo cual no hay ninguna evidencia en la carta. La carta no está dirigida a inconversos, sino a cristianos. Y ahí dice el autor de Hebreo, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 personas, muere irremisiblemente. Y pregunta, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Subraya eso, la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza,
Yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Los reformados afirman que aquí no se le habla a creyentes, sino a inconversos. Pero debemos preguntarle al texto: ¿desde cuándo los inconversos han sido santificados por la sangre de Cristo? Con respecto a Romanos 8, del 32 al 39, debo aclarar que estoy absolutamente de acuerdo en que nadie nos puede separar del amor de Cristo. Pero nótese, ahí no dice Pablo que no podamos apartarnos del amor a Cristo, sino que nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Hay una enorme diferencia en estas preposiciones. Una cosa es de y otra cosa es a. De es que viene de Él. A es que tiene que ir de nosotros hacia Él. Nadie nos puede apartar del amor de Cristo. Pero no dice que no nos podamos apartar del amor a Cristo. Son dos cosas diferentes. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Primera de Juan capítulo 5, versículo 3. Así que sí nos pueden separar del cumplimiento de la voluntad de Dios y por consiguiente del amor a Dios. Pablo afirma que ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni el hambre o la desnudez, ni el peligro, ni la espada nos pueden separar del amor de Cristo. Pero nota, Pablo no pone ahí una lista de pecados. No dice que el adulterio, el robo, la mentira, la fornicación, la idolatría no te puedan apartar del amor a Cristo, porque esas cosas sí te separan de Cristo. La Biblia nunca dice que es posible que un cristiano pueda vivir en pecado y aún así mantener su salvación. 1 Corintios 6, 9 habla claramente a los creyentes y les dice que nadie que viva en pecado va a entrar en el reino de los cielos. 2 Corintios 12, del 20 al 21, Efesios 5, del 3 al 5, Gálatas 5, 19, Apocalipsis 21, 8. Hay multitud de textos en la Biblia que son claras advertencias contra el no permanecer en la fe, contra el pecado del creyente. Él claramente se consideraba salvo por la gracia de Cristo, pero no pensaba que por eso estaba fuera del peligro del pecado. Él sabía que todavía podía caer. Pablo era un hombre conocedor de las Escrituras. Y él dice, en Filipenses 3, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Filipenses 3, del 12 al 13. Pablo mismo era consciente de que aún no había alcanzado la salvación. También a los filipenses les dijo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12. Él admitió que todavía tenía que luchar. Él dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. 1 Corintios 9:27. El apóstol Pablo no rechazaba tan alegremente como los reformados la idea de que podía ser desechado. Esta es una realidad con la que tenemos que vivir los creyentes. En el capítulo 10, versículo 12 dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Uno de los argumentos más usados por los calvinistas y reformados es el pasaje siguiente. Juan capítulo 10, versículo del 27 al 30. Ahí dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.
Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo estoy absolutamente de acuerdo con el Señor Jesús. Nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre. Pero, ¿quién puede separar, quién puede asegurar que Dios nos obligue a estar bajo su cuidado? ¿Quién puede decir que alguno no puede salirse voluntariamente de la mano de Dios? Que un hijo no puede desobedecer al Padre. En ningún momento niego el poder de Dios para guardarnos. Lo que niego, lo que pongo en tela de juicio, es la capacidad humana para permanecer bajo el cuidado amoroso de Dios. En multitud de ocasiones hemos visto como personas que fueron absolutamente transformadas por la llegada del Evangelio a sus vidas y después, en algún momento de las mismas, se salieron del cuidado de Dios. Algunos volvieron a tiempo, es decir, apostataron durante un tiempo. Otros apostataron definitivamente, amando más el mundo que a Dios. Pablo da testimonio de que esto ocurre. Él dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Segunda de Timoteo 4:9. No creo que la apostasía de Demas deban ocultarla diciendo que es que si se fue al mundo es que nunca creyó. No. ¿Se equivocó Pablo con Demas? Yo pienso que no. Como tampoco se equivocó Jesús con Judas, como veremos más adelante. De ahí la advertencia del apóstol Juan. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2, del 15 al 17. Los cristianos, pues, pueden amar al mundo o hacer la voluntad de Dios. Pueden permanecer firmes en la fe, o puede llegar un momento en que nieguen la fe que tuvieron. Y negar esta verdad es negar la evidencia de las Sagradas Escrituras. Si el cristiano no puede salirse del cuidado de Dios, ¿qué sentido tendrían tantas advertencias como tenemos en la palabra de Dios hacia la necesidad de la permanencia? Considero que es importante tener en cuenta las palabras del apóstol Pablo, cuando dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, subrayen, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si, condicionante, retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. 1 Corintios 15, del 1 al 2. ¿Qué dice Jesús sobre estar siempre salvo una vez que se confiesa al Señor? Él dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Será es futuro, no es presente. Igual que en Hebreos capítulo 10, versículo 23. Dice, mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Es decir, mantengamos firme, sin fluctuar, nuestra declaración de fe, nuestra declaración de esperanza. Dios que lo prometió es fiel. La cuestión es, ¿lo somos nosotros? Palabra fiel es esta, dice. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Y escuchen bien, subrayen, si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Pero si le negamos, Él también nos negará. Así está escrito también en Mateo capítulo 10, versículo del 32 al 33. El que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero el que me niegue delante de los hombres, aunque haya creído, aunque haya permanecido durante un tiempo, si después me niega delante de los hombres, yo también le negaré
delante de mi Padre que está en los cielos. Pablo, hablando a los creyentes, les dice que no deben negar a Cristo, para que Cristo no les niegue a ellos. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Es decir, si alguien comienza a justificarse delante de Dios, no por la obra de Cristo en la cruz, sino porque Él se porta bien, porque es buena persona, es decir, por sus propias obras, dice Pablo, de la gracia habéis caído. Lo cual quiere decir que se puede apostatar de la fe, se puede caer de la gracia. En este pasaje Pablo afirma que es posible. Por tanto, negarlo es negar la verdad de la palabra de Dios. Cuando Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículos del 1 al 4, llamó carnales a los creyentes de Corinto, lo hizo porque aquellos hijos de Dios tenían actitudes que no eran dignas de alguien que se llame cristiano. También a los efesios les exhortó a andar como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Eso quiere decir que no siempre los cristianos andan en el espíritu, sino que a veces andan también en la carne. De ahí la exhortación de Pablo en Efesios 4, del 22 al 25, cuando invita a desvertirse del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y vestirse del nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora bien, una vez constatado este hecho, que los cristianos pueden no andar conforme a la verdad de Dios o desviarse de la obediencia debida a Dios, ¿qué pasaría si se reafirmara en su mal proceder? Es decir, ¿qué ocurriría si después de un tiempo se aparta de la iglesia, amando más al mundo como hizo Demas? ¿Podemos negar que su fe fuera genuina, como hacen los calvinistas? Pero debieran exponer el fundamento bíblico para hacerlo. Y ciertamente no existe fundamento bíblico que sostenga esa mentira de que el que se aparta es porque nunca creyó. No existe. No puede existir, porque la palabra de Dios no se contradice a sí misma. Pablo le dice a los corintios que habían sido lavados, santificados y justificados. Les dice, sin embargo, todavía tienen que advertirle que los injustos no heredarán el reino de Dios. Es decir, si el justo dejare la justicia y se hiciere iniquidad, la justicia que hizo no le será recordada. No erréis, dice Pablo, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adultos, etcétera, etcétera, etcétera. 1 Corintios 6, del 9 al 11. ¿Por qué advertirle de estas cosas si no había peligro de que cayeran? El apóstol Santiago también creía, inspirado por el Espíritu Santo, que los cristianos podían ser condenados. Escuchen bien. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Santiago 5, del 8 al 9. Miren, es muy importante esto, porque aquí está hablando a los hermanos y les está diciendo claramente, hermanos, no os quejéis uno contra otro para que no seáis condenados. Es decir, un creyente puede ser condenado si se pasa la vida quejándose de los hermanos. Porque es posible ser cristiano y aún así extraviarse de la fe. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. 1 Timoteo 6, 10. Es importante recordar que estas palabras fueron dirigidas a creyentes, no a incrédulos. Creyentes a los que se les dice que es posible extraviarse de la fe. Creyentes que podían deslizarse y caer, por lo cual es necesaria la advertencia. Por tanto, dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia
recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hebreos capítulo 2, versículo del 1 al 3. Aunque Dios no se aparta de nosotros, es posible que el cristiano llegue a apartarse de Dios. Mirad, hermanos, no sea que haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Un creyente puede apartarse de Dios. Ahí le está hablando a creyentes. Mirad, hermanos, subraya ahí, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Es decir, un creyente puede creer durante un tiempo y dejar de creer, convertirse en un incrédulo de nuevo. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Es palabra de Dios. Hebreos capítulo 3, versículo del 12 al 14. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo con tal, aquí hay otra condición, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Un creyente puede apartarse de Dios hasta llegar a endurecerse por el pecado, por el engaño del pecado, y llegar a negar la fe. Por eso dice Pablo en 1 Timoteo 5, del 7 al 8, manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Un creyente que sea irresponsable, que no provea para los suyos, es porque ha negado la fe. Es decir, abandonó la fe que tenía. Pedro también dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejía destructora. Y aún, escuchen bien, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Aún negarán al Señor que los rescató. Es decir, pueden ser rescatados por Dios y puede llegar a negar al Señor. ¿Recuerdan lo que dice la palabra de Dios? El que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Pedro abunda en este pensamiento, aunque eso está en 2 de Pedro 2.1, también en 2 de Pedro 1, del 5 al 11, abunda en ello. Y también en el capítulo 3, versículo 17 dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, escuchen bien, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Porque el creyente puede caer de su firmeza. La salvación está garantizada porque Jesús dijo que el que cree en mí tiene vida eterna. Pero esta garantía es válida solo mientras permanezcas unido a Cristo mediante la fe. Porque Él dijo, separados de mí, nada podéis hacer. El apóstol Juan también creía que un creyente podía cometer pecado de muerte. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. 1 Juan 5, versículo 16. El pecado de muerte no te va a llevar al cielo. De eso puedes estar seguro. ¿A quiénes fueron dirigidas estas palabras? Curioso. A creyentes, nacidos de nuevos, convertidos, a quienes se les dice que si ven a un hermano, subraya, hermano, cometer pecado, luego no se habla de la posibilidad de que los creyentes cometan pecado de muerte por el cual no hay que pedir. Aunque la Biblia habla de la salvación como algo ya realizado, es evidente que la salvación es algo futuro. De ahí las palabras del Señor Jesús, mas el que persevere hasta el fin, este será
futuro, será salvo. Mateo capítulo 10, versículo 22. Los calvinistas y los reformados dicen, yo creo en esto, yo creo que todos los santos, todos los que pertenecen realmente a Dios, perseverarán hasta el fin, porque el libro me dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esto dicen los calvinistas. Pero esa afirmación contiene una incoherencia en sí misma. Pues el texto no dice lo que dicen los calvinistas, que el que cree será salvo porque permanecerá hasta el fin. No dice eso. Lo que habla es de que es necesario que persevere hasta el fin si quiere llegar a obtener la salvación futura. Dios nunca nos abandonará. Nunca. Pero debemos cuidar que no seamos nosotros quienes les abandonemos a Él. Efesios 2, del 5 al 7 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo y por gracias somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Basados en pasajes como estos, los calvinistas dicen que si Dios nos dio vida, no nos la puede quitar. Que si Dios nos resucitó y nos sentó en los lugares celestiales, no nos volverá a quitar de esos lugares. Me parece que se hacen un flaco favor interpretando esos pasajes como ya realizados. Pues Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Romanos 4:17. Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Pretender que ya estamos con Cristo en los lugares celestiales es, a mi humilde entender, un error hermenéutico básico. Es teología infantil. Pues aún la salvación de la que tan seguro estamos, la tenemos solo en esperanza. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Pero nosotros somos del día. Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Aún no ha llegado el día de nuestra redención. Romanos 8, del 18 al 27. La salvación es una esperanza. También el apóstol Pedro lo entendía así, cuando dijo, antes creemos que por la gracia de Dios por la gracia del Señor Jesús, seremos salvos. Seremos futuro, no pasado. Pues mucho más, estando ya justificados por Él, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos capítulo 5, versículos del 9 al 10. Si tenemos en cuenta nuestra salvación garantizada, una vez salvo, siempre salvo, no necesitamos entonces la esperanza. Sabemos que vamos al cielo. Sin embargo, Pablo escribe lo contrario, que la salvación está basada en algo que esperamos. Fíjense lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículos del 24 al 25. Porque en esperanza fuimos salvos. Subráyelo ahí. En esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Yo creo que tengo vida eterna. Lo creo por la gracia y el amor de Dios que me regala por fe en Cristo esa salvación. Lo cual me lleva a vivir de tal modo que por nada ni nadie yo vaya a perder mi salvación. Este inmenso regalo que costó nada más y nada menos que la vida de Jesucristo mi Señor. Por esa razón no la descuido, sino que vivo siempre alerta
disfrutando de mi relación personal con Dios, pero sin bajar la guardia, para que nada me distraiga del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Estoy seguro de mi salvación, no tengo la menor duda en cuanto a eso. Pero no todos obran del mismo modo. Pablo dice, repito, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello para lo cual también fui asido por Cristo. Muchísimos pasajes de las Sagradas Escrituras enseñan concluyentemente que el ser humano ha sido bendecido con la libertad de poder elegir su propio destino. Así lo ha querido Dios en su soberana voluntad, desde la historia del Edén, que está relatada en el Génesis. Se ve que Dios comunicó a nuestros primeros padres su voluntad, pero les permitió la desobediencia. Hasta el pasaje que cita el autor de Juan 10. Bueno, son muchísimos pasajes. Quizás uno de los más claros sea Deuteronomio 30, del 15 al 19, ¿no? Cuando el Señor le dice a Israel, a los cielos y a la tierra llamo por testigos contra vosotros, ¿no? Que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y le dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Deuteronomio capítulo 30, del 15 al 19. Es evidente que Dios está concediendo al hombre la capacidad de elección que el autor del estudio quiere negarle, es decir, que los calvinistas y los reformados quieren negar. El Salmo 25, 12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Dios te enseña el camino, te lo muestra, pero tú tienes que escogerlo. Tienes que tomar la decisión tú. Dios no te va a forzar a ello. Proverbios 1 del 28 al 29. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Como ven, el hombre puede escoger ser temeroso de Dios o no, o serlo durante un tiempo y dejar de serlo después. Isaías capítulo 66, del 3 al 4. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja, como si degollase a un perro. El que hace ofrenda, como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso, como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos, y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnio, y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé, y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos, y escogieron lo que me desagrada, dice el Señor. En todos estos pasajes del Antiguo Testamento se habla del pueblo escogido de Dios, un pueblo escogido para salvación, pero que no la alcanzó por desoír continuamente la voz de su Señor y ser rebelde a su voluntad. Si un cristiano desoye la voluntad de Dios y acaba siendo desobediente, corre el mismo riesgo que Israel. Cuando Jesús habla de las puertas, ¿no nos está invitando a coger una de ellas? Cuando habla del camino angosto y del camino ancho, ¿no nos está invitando a tomar una decisión? La decisión no la toma Él por ti, tú tienes que tomarla. No es una invitación a escoger lo que nos hace, no es una invitación a escoger lo que nos hace Dios por el profeta Isaías cuando dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y os haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Isaías 55:3. ¿Vivirán acaso aquellos que no acepten su invitación? Yo creo que no. O aquellos que la aceptan durante un tiempo y después renuncia a ella. Todos estos pasajes y muchísimos más dejan bien claro que el autor de, Juan Calvino y los seguidores de Juan Calvino se equivocan al afirmar que el hombre no tiene la capacidad de elegir. Pues la palabra de Dios nos enseña una verdad diferente. En cuanto a Juan, capítulo 10, versículo del
del 7 al 21, cuando Jesús está hablando del ladrón en el versículo 10 y nos dice cuáles son los malévolos fines por los cuales viene, es decir, para hurtar, matar y destruir, la pregunta que debemos hacernos es, ¿de quién está hablando Jesús? No habla de las ovejas. ¿A dónde viene el ladrón? Sino a dónde está el rebaño. Si el rebaño y las ovejas son de Cristo, ¿cómo es que el ladrón puede hurtar, matar y destruir? Si afirmamos que ninguna oveja será arrebatada ni perecerá jamás bajo ningún concepto, ¿no ponemos a Cristo de mentiroso al decir que sí puede suceder? Es decir, ¿no estamos negando lo que la palabra de Dios enseña? Claro que Cristo no miente. Por lo tanto, es que no se está entendiendo bien el contexto. ¿Qué quiere decir Cristo en los versículos del 27 al 29? Pues justamente lo que dice, que sin que haya ninguna contradicción en la palabra de Jesús. Me explico. Mis ovejas oyen mi voz, dice, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. En primer lugar, aclara que sus ovejas son las que oyen su voz. Es decir, atienden sus palabras. Estas son las que Jesús conoce. Nadie sabe a ciencia cierta quiénes son. Él sí, Jesús sí. En segundo lugar, le siguen. Esa es una condición y una evidencia. Cristo les da vida eterna. Hasta aquí ningún problema interpretativo. En segundo lugar, el problema surge en la manera en que algunos interpretan la frase siguiente. Cuando dice, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Evidentemente, ¿quién podría arrebatar de las manos de Dios un alma? ¿Quién podría por la fuerza enfrentarse a Dios? Nadie. Ahora, está claro que nadie puede quitarnos la vida eterna. Nadie puede obligarnos a abandonar la fe. Porque el Padre es mayor que todos. No hay duda de eso. Yo lo creo firmemente. Pero ¿implica eso que una oveja voluntariamente no pueda abandonar el redil? No hay en la Biblia absolutamente nada que pueda sostener la afirmación de que un creyente no puede dejar de creer. Es más, hay mucha evidencia, como hemos visto a lo largo de todo este estudio, que afirma que sí, un creyente puede creer durante un tiempo y dejar de creer después. El ser humano nunca es obligado por Dios a adorarle, ni a permanecer firme en obediencia a Él. Ni lo será hasta aquel día en que ante Dios se doble toda rodilla y toda lengua confiese al Señor. Isaías 45:23, Romanos 14:11, Filipenses 2:10. Pero debemos reconocer que estos tres pasajes muestran un hecho claramente futuro. Al día de hoy, Dios muestra el camino y nos invita, pero no nos obliga, como hizo con sus apóstoles. Mateo 8:22, 9:9, Juan 1:43, les invitó el camino, los llamó, pero a ninguno de ellos los obligó. Y cuando uno de ellos quiso apartarse del maestro e incluso traicionarlo, Jesús no se lo impidió. Es más, le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Juan 13:27. Con respecto a Judas, los calvinistas afirman que jamás fue regenerado. Pero ¿qué pasaje sostiene semejante afirmación? Yo os lo diré. Ninguno. No existe esa doctrina en la Biblia. ¿Qué pasaje sostiene que Judas nunca fue un verdadero creyente? Ninguno. Se trata de una suposición gratuita, sin fundamento bíblico alguno. Parte de una creencia denominacional, pero no de la Biblia. ¿Acaso no fue un cristiano Judas? ¿Acaso no fue un seguidor de Cristo? ¿Acaso no fue escogido como apóstol de Jesucristo? ¿Acaso se equivocó Jesús al escogerlo a su servicio? Judas es la prueba irrefutable de que la salvación se puede perder
si alguien se aparta tras sus pecados pasados. Por otro lado, nadie puede convertirse en un apóstata si primero no profesa la fe de la que después apostata. Por lo que, por definición, si apostató, es que primero había creído. Si creyó, recibió al Espíritu Santo, como afirma Juan del 7 al 39. De todos aquellos que habían de creer en él, si tuvo al Espíritu Santo, fue regenerado. Por consiguiente, según la Biblia, no según mi opinión, Judas fue regenerado. El problema de Judas es que cuando se fue apartando de Jesús paulatinamente, porque eso no ocurre de la noche a la mañana, llegó incluso a dar lugar al diablo. Porque un cristiano, escuchen bien, un cristiano puede dar lugar en su vida al diablo. Como Pablo enseña en Efesios capítulo 4, 27. Por eso dice, no deis lugar al diablo. Se lo dice a los creyentes, no a los incrédulos. Eso fue lo que Judas hizo, según Lucas capítulo 22, versículo 3. Así pues, en vez de andar negando la realidad, lo que debemos hacer es ir a la palabra de Dios para saber qué le ocurre a aquellos cristianos que andan en pecado, si no se aperciben y deponen su actitud. Hebreos capítulo 12, versículo 14 nos habla de eso. Es importante recordar que esa exhortación que contiene esta carta no fue escrita para incrédulos, sino a la iglesia entre los hebreos. Lejos de demostrar la doctrina calvinista de una vez salvo, siempre salvo, estos pasajes, este personaje controvertido echa por tierra tal doctrina, pues fue llamado por Cristo, quien depositó en él su confianza, a sabiendas de que Judas no era trigo limpio, como lo éramos ninguno de nosotros. Pero por su amor incondicional, por su misericordia, por su gracia, Cristo lo llamó y le dio la oportunidad, por fe, de nacer de nuevo, igual que a nosotros, igual que a todos aquellos que han creído, que han nacido de nuevo, pero después no han permanecido en la verdad. Que Judas fallara no significa que nunca naciera de nuevo, sino que no supo apreciar la nueva vida que Cristo le brindó, por lo cual tuvo el final que tendrán todos aquellos que como él abandonan el camino recto. Algunos afirman, Dios da vida eterna a los creyentes y esta nunca puede ser perdida. Esta no sería eterna si pudiera perderse. Bueno, la vida eterna seguirá siendo eterna, aunque alguien pueda perderla. Si alguien pierde la vida eterna, no por eso dejará de existir la vida eterna. Como tampoco dejan de existir unas llaves porque alguien las pierda. Este razonamiento carece de sentido. Si Dios otorga a alguien un regalo y esa persona lo pierde, no anula el hecho de que Dios le regaló algo que menospreció. La vida eterna seguirá estando ahí para todos aquellos que la aprecian, mientras que quienes la rechacen o la menosprecien voluntariamente, después de haber conocido la verdad, lamentarán el haberlo hecho. Curiosamente, lo lamentarán eternamente, es decir, que tendrán toda una vida eterna para lamentarlo. Lo que habrá cambiado no es que hayan perdido la vida eterna, habrán perdido la vida eterna con Cristo, pero la vida eterna la tendrán en tormento. No olvidemos que en realidad la vida eterna, en el sentido literal, la tendremos todos, creyentes y no creyentes, aunque el destino será diferente para unos y otros. Como dice Daniel, ¿no? En el capítulo 12, versículo 2, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Yo soy consciente de que este es un tema amplio y profundo, pero lo he expuesto teniendo en cuenta la mayoría de los argumentos contrarios a la verdad que defienden los calvinistas y los reformados, dándole respuesta bíblica clara y directa. Sé que muchas doctrinas se creen porque la mayoría las cree. Desgraciadamente, ante la apostasía general que hoy perdura en el mundo, parece que los reformados son la opción menos mala.
Y mucha gente está creyendo en las doctrinas reformadas. Pero lo menos malo no es lo mejor. Tenemos que volvernos a las Escrituras para descubrir la verdad al 100%, no al 90% ni al 95%. Porque como muchas veces he dicho, aunque tú le eches 3 gotas de cianuro a un vaso con agua, esas 3 gotas te pueden matar. Yo espero que este vídeo os puedan servir, al menos a todos aquellos que de verdad quieren estudiar la palabra de Dios. Que este desgranar el tema os haya podido servir para ampliar vuestro conocimiento sobre estos temas. Yo le pido a Dios que os otorgue realmente el conocimiento necesario para perseverar en la verdad. Perdón por lo largo del vídeo, pero era necesario aclararlo punto tras punto. Que Dios le bendiga, mis hermanos.